Imagina abrir tu teléfono y encontrar entre mensajes de trabajo y fotos de la fábrica una imagen que trastoca todo lo que creías saber de tu vida. Esa imagen no es solo una prueba de engaño, es una grieta que revela otra casa, otra historia, otras raíces. Esa grieta, para Tatiana Venancio, va a crecer hasta poner en peligro su matrimonio, su salud y la propia idea de familia que la sostuvo durante años. Tatiana siempre creyó que conocía su mundo. Dueña y directora de una fábrica textil que había tomado de su padre, había construido un nombre con disciplina, horas sin dormir y una claridad impecable para los números. Su despacho en la planta alta tenía ventanales con vista a la ciudad y a la hilera de tejados donde crecieron los obreros que ahora dependían de sus decisiones. En esa oficina, entre papeles y muestras, se movía con la seguridad de quien lleva las riendas. Gabriel, su marido, la acompañaba en muchos actos sociales. Cálido, carismático, un hombre que sabía conversar con proveedores extranjeros, con clientes y con los sindicatos. En la pantalla de sus vidas, la edición parecía perfecta. Lo que nadie veía era la costura por dentro, las dudas que asomaban después de las reuniones, los silencios en la mesa, el cansancio que se transformaba en irritabilidad. A veces, Gabriel volvía tarde sin explicaciones convincentes. A veces Tatiana encontraba en su chaqueta un recibo, una etiqueta desconocida, pequeñas llamas que por costumbre ella apagaba con trabajo. Para Tatiana, la fábrica era su refugio y su escudo. Ahí, entre máquinas y planchas, podía olvidarse de los ruidos domésticos. El primer indicio concreto llegó en una tarde de lluvia, cuando su asistente dejó en su despacho un sobre sin remitente. Dentro, 4 fotografías impresas, 2 mensajes de WhatsApp reenviados y una nota sin firma. Mira con cuidado. Las fotos mostraban a Gabriel en una cafetería, con una mujer de mirada suave y brazos que le rozaban la mano. No era la típica imagen furtiva. En una, la mujer estaba con una pequeña en brazos, una bebé que dormía con la frente apoyada en su hombro. En otra, Gabriel y esa mujer aparecían en un parque, mirándose con familiaridad, como 2 cómplices. Tatiana sintió algo frío deslizarse por su columna vertebral. Su primer pensamiento fue el que la había acompañado toda la vida. Nada se resuelve con la exposición pública. Buscó pista por pista. Si alguien quería destruirla, había que saber quién y por qué. Abrió los mensajes reenviados. Alguien afirmaba que la mujer se llamaba Julia y que su hija, Ana, era producto de una relación extramatrimonial. Pero ¿por qué las fotos le habían llegado a ella y no a la prensa? ¿Quién conocía lo suficiente para querer provocar el caos? En la intimidad de su casa, frente al espejo del baño, ese espejo que le había devuelto su propia imagen durante tantas decisiones, Tatiana fue desdoblándose. En la superficie, la mujer de éxito; por debajo, la herida que se abría ahora con preguntas que no tenían respuesta. ¿Durante cuánto tiempo?, pensó. ¿Cuándo empezó esto? ¿Con quién? ¿Qué quiero saber realmente? En la cabeza, la pregunta que hervía era simple y punzante. ¿Mi marido me ha estado engañando? Gabriel llegó esa noche con la calma de quien aún no entiende que su casa cambió. Saludó a Tatiana como si todo fuera corriente. Su sonrisa en ese momento le pareció más forzada que otras veces. Ella no mostró las fotos, se sentó, respiró y permitió que las palabras salieran con frialdad calculada. ¿Hay algo que deba saber? Gabriel titubeó antes de responder. Hubo silencio, un segundo que pareció demasiado largo. Hay cosas que se complicaron en la empresa, dijo finalmente. Estoy bajo mucha presión con el trato con China. Las órdenes están tardando y... no es nada personal. Tatiana lo miró. Sabía que las tensiones laborales podían explicar muchas ausencias, pero no una paternidad oculta. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, una mujer observaba su propio reflejo con la misma intensidad.
Julia Mariano tenía 28 años y manos acostumbradas a cuidar. Había aprendido masajes para ayudar en el hospital local y, mediante cursos nocturnos, dominaba técnicas que calmaban dolores y tensiones. Con Ana, su hija de 6 meses, aprendió a nombrar prioridades de otro modo. La bebé era su ancla y su miedo, la vida trabajadora, las miradas de la gente del barrio y la necesidad de conseguir algo más para ellas. Cuando recibió la noticia de que alguien había filtrado las fotos con Gabriel, su reacción fue una mezcla de miedo y vergüenza. No había sentido que su relación con Gabriel impediría que la gente las juzgara tan rápido. Para ella, aquello había sido un respiro en medio de la soledad. Julia pensó en Ana y en qué dirían los vecinos, en los empleos que se cerrarían para ella si se confirmaba el rumor de la amante. No tenía dinero, ni respaldo legal. Tenía apenas la lealtad de Igor, un antiguo compañero de trabajo que a veces le dejaba una bolsa de víveres y que insistía en ayudarla. «No hables con nadie», le dijo Igor con la voz áspera de quien cuida sin hacer preguntas. «Deja que esto pase, no te expongas». Pero los teléfonos no callaron, las bocas no cerraron y las redes no perdonaron. En la fábrica las máquinas no se detuvieron. Las estaciones de trabajo seguían su ritmo mecánico, más constantes que las conversaciones humanas. Sin embargo, los rumores se colaron entre las telas y las bobinas. Empleados que antes reconocían su sueldo con orgullo, ahora miraban a Tatiana con una mezcla de curiosidad y compasión. Los sindicatos susurraban sobre la inestabilidad de la empresa. Un cierre parecía un fantasma que rondaba los pasillos. Carlos, socio y mano derecha en muchos acuerdos, regresó de un viaje de negocios a China con noticias contradictorias. Había posibilidades de un contrato, pero las condiciones requerían un compromiso inmediato y visibilidad pública. No era el mejor momento para escándalos. La tensión era un nudo que apretaba por todos lados, la familia, la fábrica, el barrio. Y en el centro de ese nudo estaba Gabriel, desmoronándose de a poco. Una tarde, después de una reunión maratoniana, dejó caer la cabeza sobre la mesa de su despacho y no supo levantarse. El asistente llamó a Tatiana. La escena que encontró la dejó sin aliento. Gabriel estaba pálido, sudando, con la respiración entrecortada. Los médicos hablaron de estrés extremo, de agotamiento, de necesidad de reposo. En la planta, los rumores se convirtieron en certezas absolutas. Gabriel estaba enfermo por el peso de su doble vida. Tatiana, por su parte, sintió que la responsabilidad la arrastraba a decisiones que no sabía si querer tomar. Ir al hospital, hablar con médicos, gestionar la prensa, mantener la producción. Todo se mezclaba en su mente como piezas de un rompecabezas que ya no encajaba. En la habitación donde Gabriel reposaba con una sábana fría, ella miró su rostro y por un momento recordó a un niño que había conocido en sus primeras campañas empresariales, cuando el padre de Gabriel, Víctor, aún dirigía la fábrica con mano dura pero con ternura inconfundible. Víctor había muerto años atrás dejando cicatrices en la familia. Cicatrices que se traducían hoy en decisiones no resueltas, en deudas emocionales. Esa noche, cuando Gabriel durmió, Tatiana salió al balcón y sostuvo una taza de té caliente. En su bolso había un sobre con información que aún no había abierto. Mensajes anónimos, capturas y una nota que simplemente decía: «No todo es lo que parece». La lluvia golpeaba el vidrio y, por un instante, todo fue solo el sonido del agua y su respiración. La casa, tan pulcra y ordenada, parecía una caja que alguien había abierto por fuera sin permiso. «¿Por qué me traicionas con una mujer que es tan joven?», se preguntó en voz baja, sin que hubiera nadie para escuchar. La pregunta la atravesó, pero no encontró respuesta inmediata. Mientras tanto, en el barrio donde vivía Julia, una vecina que trabajaba en la farmacia local notó algo que parecía fuera de lugar. Una compra inquietante de una mezcla de hierbas que, en manos inexpertas,
podía ser letal si se mezclaba con otros compuestos. No era algo que se vendiera con frecuencia. La farmacéutica apuntó el nombre. Una mezcla tradicional para calmar, pero con potencial de adversa reacción si se administraba mal. La nota quedó archivada, sin importancia aparente. Nadie, por el momento, conectó esa venta con otra cosa. Nadie, por ahora, supo que más adelante ese pequeño papel sería una ficha crucial en una investigación. El primer gran vuelco ocurrió como un actor que hace su entrada en el acto final, abrupto y silencioso. Era mediodía cuando Tatiana, que había vuelto a la oficina para revisar contratos, recibió una llamada de la fábrica. Algo había pasado en la casa. Las palabras no fueron claras al principio. Se cayó. Está inconsciente. Aceleró sin pensar en la formalidad de los coches del staff. Llegó a su casa y la escena se desplegó como un cuadro distorsionado. Vecinos agrupados, ambulancia en la puerta, Gabriel sentado en la escalera con la mirada hueca. Tatiana adelantó pasos hasta la habitación principal donde lo encontraron. No se trataba de él esta vez. Tatiana había sufrido una caída en su propia casa. No fue una caída ordinaria. Había sido un desvanecimiento, una pérdida del equilibrio que la había hecho chocar contra la ventana del despacho y precipitarse sobre unas plantas en la terraza, golpeándose la cabeza. La ambulancia la trasladó a toda prisa. En el hospital, entre luces frías y voces medidas, Tatiana abrió los ojos con la sensación de que la casa ya no era suya. En la sala, bajo la insistente luz blanca, la presencia que más la sostuvo fue la de su tía María, Ludmila, mujer de manos fuertes, ojos que habían visto demasiado y que ahora se mostraban preocupados. «No hables mucho», le susurró la tía. «Descansa». Tatiana no podía descansar. La confusión era un manto denso. Recordaba, de manera fragmentada, haber bebido un té que alguien le dejó en la entrada con una nota. «Para que descanses». La nota, que ahora revoloteaba en su mente, tenía una caligrafía que no le era familiar. ¿Quién había traído ese té? ¿Quién le había puesto algo en la casa? En la sala de emergencias, los médicos hablaron de una reacción por mezcla de sustancias. Mareo, pérdida de coordinación, una desorientación que podía tener origen farmacológico o por una combinación de hierbas con medicamentos previamente ingeridos. Hablaron con cautela. Usaron palabras que mitigaban certezas. Tatiana, medio dormida, escuchó fragmentos como si fueran etiquetas sobre su propia vida. Intoxicación, análisis en laboratorio, guardar muestra. Su voz interna, más clara que nunca, preguntó por qué alguien habría querido hacerle daño. Pero la pregunta real era aún más punzante. ¿Era un accidente o algo intencional? El nombre de Julia, insistente en su mente por las fotos, volvería a flotar en esa historia como una sombra inevitable. Porque cuando revisaron sus pertenencias, la policía encontró en la bolsa de una mujer del barrio, que poco después sería identificada como Julia, un paquete de hierbas similar al que había quedado en la cocina de Tatiana. Al principio parecía una coincidencia. Muchas personas compraban remedios naturales para dormir, para calmar la tensión o por costumbres médicas familiares. Pero la coincidencia se volvió sospecha cuando alguien recordó que había visto a Julia en los alrededores de la casa la misma mañana. Un testigo afirmó haberla visto en la acera, hablando por teléfono a las 9:15, como si estuviera esperando a alguien. Las piezas comenzaron a alinearse de la manera más peligrosa. Telefonema, té dejado en la entrada, mujer vista cerca de la casa y luego la caída. La noticia del hallazgo viajó rápido. En la puerta del hospital los periodistas se apostaron como moscas alrededor de una herida. En la fábrica, los trabajadores murmuraron con nerviosismo. En el barrio de Julia, se oyó el rumor antes de que la policía llamara a Ritdeist a la puerta. La están buscando. La fuerza pública llegó esa tarde con la prudencia y la urgencia mezcladas. Cuando tocaron la puerta de la humilde casa de Julia, la escena fue de sobresalto. Ella,
despeinada y con Ana en brazos, abrió la puerta impresionada. —¿Qué pasa? —preguntó. No imaginaba que iba a ser interrogada, pero la mano que la empujó a mirar a su alrededor era firme. La policía la condujo a la estación para aclarar su presencia cerca de la casa de Tatiana. En la comisaría, Julia intentó explicar. Había ido a dejar un paquete para una vecina. Había pasado por la zona porque su bebé necesitaba una visita al pediatra. Habló de su relación con Gabriel con una mezcla de vergüenza y sinceridad. Sí, lo conocía, sí, lo había visto, pero no tenía motivos ni deseos de hacerle daño a nadie. La presencia de Ana en sus brazos la hacía más frágil en la mirada ajena. Sus palabras eran simples, directas, pero en la atmósfera cargada parecían débiles. Los oficiales cotejaron la bolsa que encontraron con la que la farmacéutica había registrado. Había coincidencias en los compuestos. El caso, punta de un iceberg de sospechas, se volvió más definido ante los ojos de la policía. Había indicios suficientes para declarar a Julia como sospechosa en el incidente que había llevado a Tatiana al hospital. La noticia de su detención corría por el vecindario como pólvora. Un grupo de vecinos se reunió en la puerta de su casa, algunos con flores, otros con miradas inquisitivas. Igor, que siempre la había defendido, llegó con rapidez. «Esto es injusto», dijo entre dientes cuando vio a los agentes llevársela. Ella no haría eso. Pero las palabras, en ese momento, caían sobre un suelo que ya estaba encharcado por prejuicios. Una mujer pobre, una amante señalada, una madre con un pasado que no convenía a los más acomodados. En la estación, Julia fue fichada y retenida. Le explicaron sus derechos, dijeron que sería investigada y que por la gravedad de las pruebas iniciales tendría que permanecer bajo custodia por unas horas. Para Tatiana, la noticia de la detención no trajo alivio. Estaba en la cama del hospital, con el vendaje en la cabeza y el latido de su corazón marcando tiempos irregulares. Ver a una mujer en custodia por su caída no cerraba la compuerta del dolor. Al contrario, habría nuevas preguntas. Si era culpable, ¿qué había motivado a alguien a actuar con tanta furia? Si era inocente, ¿quién había plantado esa evidencia y por qué? Entre los familiares reunidos en la sala de espera, la tía María sostenía la mano de Tatiana con tal fuerza que las uñas se clavaban, como si con el agarre quisiera impedir que el mundo se desbordara. La prensa, que aún no tenía los nombres propios confirmados, comenzó a vincular la historia con viejas rencillas de la propiedad de la fábrica, rumores de herencias ocultas, de testamentos revisados, de enemigos que esperaban la oportunidad de tomar ventaja. El apellido Venancio, de pronto, se volvió frágil ante la narración pública. Carlos, desde el portón de la fábrica, no dejó de hablar por teléfono. Su prioridad era la negociación con los clientes internacionales, pero también sabía que una imagen de desorden familiar podía arruinar acuerdos. «Necesitamos control de daños», repetía como quien recita una oración. En la planta, la vida cotidiana seguía con la sensación de que cualquier momento podía explotar en otro escándalo. En la noche, mientras Tatiana dormía un sueño ligero, fragmentos de memoria la visitaron como escenas de un viejo filme. Víctor, el padre que una vez la llamó desde su taller para darle consejos sobre la dirección de la empresa. Una carta que nunca llegó a tiempo. Un recuerdo de una mujer joven y sola que, según murmullos, había cruzado la vida de Víctor años atrás. Eran imágenes caídas en los pliegues del tiempo, sin prueba, sin fecha. Pero esas sombras comenzaron a poblar su pensamiento con la lentitud de lo inevitable. La detención de Julia generó reacciones en el barrio. Algunos la llamaban traidora, otros se arrodillaban por ella. En la comisaría, con la pequeña Ana temporalmente al cuidado de una vecina amiga, Julia se encontró de repente en la soledad que había temido siempre. Se sentó en un banco de plástico, con el llanto contenido, y pensó en la hija que dormía en la casa, preguntándose quién la cuidaría, quién le daría el amor que solo ella podía dar. Era una mujer marcada por la precariedad, pero con la dignidad intacta.
Sus recuerdos de Gabriel no podían ser simplificados en la idea de una amante vengativa. Existían momentos compartidos, promesas rotas, intentos de construir algo que a ojos de otros lucía inadecuado. La verdad, para ella, era más compleja que la del titular de un diario. Al caer la noche en el hospital, un detective entró en la habitación de Tatiana con una carpeta gruesa. Tenía fotos, registros, el informe de la farmacéutica y las declaraciones de testigos. Señora Venancio, dijo con voz profesional, hemos detenido a una persona por su presunta relación con el té que usted ingirió. Ella será investigada. Queremos que identifique si la reconoce. Aunque Tatiana tuvo la sensación de alivio por la acción, algo en su pecho no se apaciguó. Una duda nueva había brotado. ¿Y si lo que parecía un crimen era en realidad otra cosa mucho más compleja? ¿Y si detrás de todo había hilos que la conectaban con el pasado de su propia familia? El detective salió y la puerta se cerró. En el silencio que quedó, Tatiana miró a su alrededor. Las máquinas de control de signos, las luces, la fila de sillas vacías. En su mente, una palabra tomó forma como si quisiera escribir su destino: traición. No sabía todavía si sería la traición de un marido, la traición de una hermana oculta o la traición de la propia memoria. Lo que sí sabía, con una certeza que le traspasaba la médula, es que aquel acto, una taza de té, una caída, una detención, era apenas el inicio. Algo más profundo latía bajo la superficie, una verdad oscura que ella no estaba preparada para enfrentar, pero que pronto golpearía con fuerza las puertas de su vida. La luz del pasillo del hospital se volvió un listón blanco contra la puerta cerrada. Afuera, la ciudad continuó su rutina indiferente. Dentro, las vidas de 3 personas, Tatiana, Gabriel y Julia, se entrelazaban ahora con una fuerza que nadie había previsto. En algún lugar voces susurraban: ¿qué habría pasado si nadie hubiera abierto esa nota? En otro, alguien tomaba una foto que luego sería reproducida en 1000 pantallas. Y mientras la noche avanzaba, una mano anónima cerró con cuidado un sobre que contenía algo más que imágenes. Contenía la promesa de que lo que parecía un simple escándalo romántico estaba, sin saberlo, a punto de revelar algo capaz de reescribir historias familiares. Si quieres saber cómo termina este escándalo, qué verdades ocultas saldrán a la luz y qué decisiones deberán tomar aquellas mujeres, qué papel jugarán los secretos del pasado en el presente, qué pruebas sustentan las acusaciones y cuáles detonan las confesiones, qué pasará con la pequeña Ana y con la fábrica que sostiene a toda una comunidad, sigue con nosotros y continúa la historia. La madrugada trajo un nuevo movimiento. En la comisaría, entre interrogatorios y fichajes, apareció un nombre que nadie esperó. Rómulo, vecino con una reputación ambigua y una relación de tensiones antiguas con la familia Venancio, había sido señalado por un testigo como alguien que días atrás había discutido con un empleado de la fábrica. La mención de su nombre encendió una lámpara de sospecha en la mente de algunos oficiales. Rómulo siempre fue alguien que vivía en los márgenes, con deudas y rencores, capaz de aprovecharse de cualquier oportunidad. Podría haber sido él quien manipuló pruebas o quien, por rencor, había planeado la caída de Tatiana. En la oscuridad de la calle, Rómulo encendió un cigarrillo y observó la silueta de la fábrica a lo lejos. Sabía que su vínculo con la familia Venancio tenía muescas. Años atrás, una disputa por un terreno, un favor no devuelto, una palabra que pasó de amigo a desconocido. Pero también sabía que la ciudad se alimentaba de relatos sencillos. Debía tener cuidado. Su figura era la de quien conoce los senderos secretos, quien escucha en los bares y sabe de los malos tratos que no figuran en los comunicados oficiales. No es claro aún hasta qué punto su papel será instrumental en lo que vendrá. Por ahora, su nombre flota como una sospecha más entre las muchas que la policía deberá desentrañar. La noche se disolvió en un amanecer cargado de telarañas de rumor. En la fábrica, la producción seguía lentamente,
con manos que miraban al calendario preguntando si habría pago el mes próximo. En el hospital, Tatiana soñó con cartas secretas y con un hombre llamado Víctor que, en el sueño, le acercaba una fotografía de una mujer joven. La imagen en el sueño se parecía demasiado a alguien que aún no había visto, y eso la estremeció. En la comisaría, Julia aguardó en una celda con Ana en el corazón de sus recuerdos, sin saber que la acusación la pondría en el centro de un relato que pronto abriría puertas que nadie sospechaba. El primer movimiento había sido hecho. La historia, como una tela que se descose, dejaba ver hilos que se entrecruzaban con fuerza. En algún desk periodístico, alguien ordenó la primera pieza, impactante: la amante arrestada por intoxicación de la esposa del empresario. El titular feroz y simple era solo la primera nota de una sinfonía que prometía más acordes sombríos. Lo que aún no sabían los lectores ni las autoridades era que, detrás de ese titular, existía una genealogía de secretos, cartas escondidas entre libros y nombres que hasta ese momento no figuraban en los registros oficiales. La mañana empezó a traer llamados, visitas y preguntas que no tenían respuestas. Tatiana, aún con el vendaje en la sien, le pidió a su tía que no contara nada que ella no quisiera. Gabriel, desde la habitación contigua del hospital, decidió que la única manera de salvar lo que quedara de su vida pública sería cooperar con la investigación. Julia, retenida y asustada, pidió ver a su hija. Igor, desde afuera, golpeó con fuerza la puerta de la comisaría pidiendo que se le permitiera ayudar. Y alguien, en un cuarto oscuro, guardó una carta que contenía una pista, una letra conocida, una referencia a un nombre de pila que pondría todo en otra dirección. La historia, que había empezado con una foto, se tornaba ahora en un laberinto donde cada regreso al pasado traía una nueva llave. El reloj avanzaba, evidencias por verificar, testimonios por confrontar, un laboratorio que prometía resultados en días y el rumor implacable que exigía respuestas inmediatas. Mientras la ciudad respiraba con inquietud, 3 vidas se sostenían sobre la misma cuerda tensada entre la traición y la verdad. Alguna vez, alguien diría que la sangre no miente. En ese momento nadie podría afirmar que la sangre diría toda la verdad. Pero sí se intuye que una verdad, cuando salga a la luz, no dejará a nadie igual. La mañana que siguió a la detención de Julia, trajo un desfile de gestos. Cámaras que esperaban en la puerta de la comisaría, llamadas de socios que pedían explicaciones y un zumbido constante en la planta de la fábrica. Pero hubo una visita que nadie había previsto. Luda apareció en el hospital con las manos temblorosas y una bolsa de papel que parecía contener más que la urgencia de un encargo. Tatiana, aún con el vendaje en la sien y la mirada nublada por medicación y fatiga, la miró acercarse con cautela. Había en la cara de Luda una mezcla de culpa y determinación que no prometía nada sencillo. «Necesito hablar con vos, Tati», dijo Luda, usando el apelativo de antaño, y la voz le sonó a la mujer que había cuidado a Tatiana desde niña. «No puedo callar más». Tatiana la estudió en silencio. Había aprendido a leer expresiones por años. Sabía cuándo una verdad llegaba envuelta en otra mentira. Luda dejó la bolsa sobre la mesita y sacó, con manos que no dejaban de temblar, un sobre amarillento atado con una cinta. Lo desató como si la acción fuera arrancar una venda. «Esto lo guardé por años», dijo Luda. «Lo encontré entre los papeles de Víctor cuando limpió su taller. Nunca supe qué hacer con él. Pensé que estaba protegiendo a alguien. Hoy me doy cuenta de que protegí una mentira». Con cuidado desplegó la carta. La letra era firme, inclinada, con una caligrafía que, por el apellido que llevó, resultó familiar a Tatiana. La letra de Víctor. En la hoja, palabras que hablaban de un error de juventud, de una noche que dio lugar a una vida que nadie había reconocido. Más allá de la carta, Luda tenía una foto en la que Víctor aparecía junto a una mujer joven, el brazo sobre su hombro. La mujer tenía rasgos que Tatiana no había visto antes,
pero al seguir la línea de la mandíbula y la forma de los ojos, una sensación extraña la cruzó. Era como ver a través de otra piel una sombra de sí misma. En la sala del hospital, el tiempo comprimió sus bordes. Tatiana sintió cómo un aire helado la atravesaba. No era solo que Víctor hubiera tenido un pasado. Era que ese pasado pareció apuntar con el dedo a alguien vivo. Luda cerró la carpeta y por primera vez pronunció un nombre que hizo caer todos los muros. Ella se llama Julia. Víctor me pidió que la cuidara cuando su madre no pudo. Me pidió que nadie supiera. Me dijo que algún día lo diría. Nunca lo hizo. Yo callé. Y ahora tengo que decirlo porque la verdad tiene que salir. Luda dijo la última frase con una certeza temblorosa, casi como si se despachara una condena sobre sí misma. Tatiana repitió el nombre en su cabeza. Cada sílaba le explotaba en el pecho. Nunca imaginó que lo que parecía una amante pudiera tener el mismo linaje que la sangre que corría por sus venas. Sus pensamientos se volvieron un nudo de preguntas sin hilo para desatar. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué no se lo dijo Víctor? ¿Qué le había costado tanto tener esa verdad guardada? En su interior algo gritó en primera persona, sin respeto por la calma externa. No puedo creerlo, toda mi vida construida sobre una historia que creía completa. ¿Y si la otra casa no era solo la de una amante, sino una casa incompleta a la que tengo derecho? Luda extendió además 2 documentos más. Una lista de nombres donde figuraba el de la mujer de la foto como María Luisa, y junto a ella, una nota de puño y letra de Víctor, donde se leía con claridad un reconocimiento tácito. Si alguna vez mi otra vida exige justicia, busquen a María Luisa y a su hija. No era una paternidad registrada en un juzgado. Era una señal, una promesa en papel. Pero para Tatiana, en ese momento, fue suficiente para que una verdad comenzara a temblar. La confesión de Luda dejó huellas que se iban sumando a otras piezas sueltas. Las fotos que ella misma había enviado, dijo, fueron un intento cobarde de mostrar a Gabriel sus actos sin pensar en consecuencias mayores. Lo hizo por resentimiento, por dolor, sin prever el tamaño de lo que desencadenaría. No era la que había plantado la taza. No fue quien dejó el té. Eso, aseguró, lo había visto como algo que la excedía. El detective a cargo, que estaba en la habitación por preguntas de rutina, escuchó las revelaciones con profesionalismo. Un nuevo ángulo se abría. Si Luda admitía que Víctor había tenido otra familia, la hipótesis de un vínculo sanguíneo entre Tatiana y la mujer de las fotos cambiaba la naturaleza del caso. De sospecha por intento de homicidio, el asunto empezaba a transformarse en una madeja de secretos familiares que necesitaban más pruebas sólidas. Mientras tanto, en la comisaría, las horas corrían con la lentitud de quien espera un veredicto que no llega. Las pruebas sobre la mesa exigían verificaciones científicas. Los análisis químicos del contenido de la taza de Tatiana, el embalaje de hierbas encontrado en la bolsa de Julia y los registros de venta en la farmacia. Los técnicos del laboratorio trabajaron con protocolos estrictos, guardias de cadena de custodia, envíos a laboratorios independientes y cotejo de fórmulas. La prensa pedía avances. La policía ofrecía cautela. Los primeros resultados fueron una sorpresa que empezó a desmontar la versión inicial. El informe preliminar mostró que el residuo hallado en la taza no coincidía exactamente con la mezcla de hierbas del paquete hallado en la bolsa de Julia. Había compuestos que sugerían una mezcla adulterada con trazas de un producto que no figuraba en la composición del paquete. En términos sencillos, alguien había alterado la mezcla que se encontró cerca de la casa de Tatiana o había preparado una segunda mezcla distinta. No era una prueba de inocencia, pero sí un indicio de manipulación. Otro dato que complicó la acusación contra Julia fue el registro de compra en la farmacia. La farmacéutica, que había anotado la venta esos días, aportó el comprobante, un folio con el nombre de quien compró,
y la fotografía de la cámara de seguridad de la farmacia. En la cinta se veía una figura encapuchada en el momento de la compra. Al amplificar la imagen y comparar gestos, la policía asoció rasgos que apuntaban a Rómulo: la forma de caminar, un tatuaje apenas visible, la mochila vieja. Rómulo, acusado en murmullos por su pasado con la familia Venancio, se convirtió en un nombre que ya no solo circulaba en la fábrica, sino que tenía peso en la investigación oficial. Igor, que había defendido a Julia desde el principio, rastreó a un testigo que vio a Rómulo merodeando por el barrio días antes del incidente. Un vecino lo había observado entrar en una construcción abandonada con una bolsa. La combinación de testimonios y grabaciones apuntaba a que alguien había querido forzar una narrativa y que la mochila encontrada allí tenía coincidencias con la que se vio en la farmacia. La policía, con renovada energía y cautela, citó a Rómulo. Cuando lo hicieron, su actitud fue desafiante al principio. Vivía en los márgenes, sí, y tenía rencor, pero negó haber cometido el acto. «Eso es un invento», dijo Rómulo sin bajar la vista. «Sí discutí con ellos, sí tengo cuentas con los Venancio, pero no maté a nadie ni puse veneno en la casa de la señora». La siguiente pieza que rompió la historia inicial apareció de forma accidental. Un operario de la fábrica, que se encargaba de la limpieza en los galpones por la noche, confesó a la policía que había visto a Rómulo rondar la casa de Tatiana la madrugada anterior a la caída. No era un relato concluyente, pero combinado con las imágenes de la farmacia, terminó perfilando un mapa inquietante. Bajo presión y con la posibilidad de pruebas más comprometedoras, un rastro de compra con tarjeta prepaga encontrada en su mochila, llamadas recientes a números que el detective aún investigaba, Rómulo cometió dos errores. En un arranque de orgullo y en otro de cansancio, dejó escapar confesiones parciales que la policía supo usar. Admitió haber sido contratado para tocar las cuerdas de la familia, para sembrar una crisis y sacar rédito de ella. Dijo que había aceptado un pago para provocar un escándalo que favoreciera la caída de Tatiana en la empresa. No relató, en cambio, quién lo había contratado. Se cuadró en la idea de que lo hizo por dinero y rencor, y que en la noche en cuestión había sido encargado de poner cierta cosita calmante en una taza para que la señora se desmayara y la prensa tuviera la historia que necesitaban. Su relato fue confuso y lleno de evasivas, pero los investigadores, con suficiente evidencia técnica y coincidente, tenían motivos para considerarlo un sospechoso principal en la manipulación de pruebas. La noticia de que Rómulo había admitido, aunque parcialmente, su participación en el montaje volvió a aquello que parecía una tragedia doméstica en una red de intereses. Entre los tabloides y las conversaciones de fábrica, apareció la pregunta que siempre había estado: ¿quién necesitaba la caída de Tatiana para beneficiarse? La hipótesis empezó a apuntar a intereses económicos y a personas que podrían sacar ventaja de la pérdida de credibilidad de la directora. En una negociación de contratos con China, la desestabilización del liderazgo de la empresa podía traducirse en un cambio de control. El rumor, fruto de deducciones y no de pruebas, empezó a recorrer despachos y cafeterías. Había quien imaginó a un competidor, a un socio insatisfecho o a alguien con vínculo directo en la cadena de mando. La policía prometió seguir hasta el final, con la prudencia que exige una investigación bien sustentada. En medio de ese movimiento, la posición de Gabriel se volvió insostenible. Al volver de la clínica donde lo atendieron por agotamiento, la prensa lo abordó. Su rostro estaba consumido por el remordimiento. La enfermedad fingida de fortaleza se había disuelto. Ante la cámara, se quebró. Fue en uno de esos momentos de desborde cuando, con voz temblorosa, reconoció su relación con Julia, admitió el engaño y pidió perdón. Las palabras, en pantalla, fueron un golpe. No solo se desmoronaba su imagen pública, sino que exponía una fragilidad íntima que ya no podía encubrirse. Su confesión reavivó heridas en Tatiana y planteó preguntas sobre el futuro del matrimonio. Tatiana,
Desde la silla de ruedas con la que se movía por el hospital tras la recuperación inicial, escuchó la confesión de Gabriel como si fuera una lluvia que la empapaba en un día de verano. Sabía la sensación de humedecerse hasta los huesos. No hubo escena de furia inmediata. En su lugar, apareció una fatiga que tenía más sabor a derrota que a pelea. Desde dentro, dijo en un murmullo que resonó como un pensamiento íntimo: su arrepentimiento me duele menos que lo que no dijo antes. ¿Cómo reconstruir si la verdad fue enterrada por años? La exoneración de Julia no fue instantánea. Los procesos tardaron días en confirmar la cadena de roturas que apuntaban a la manipulación. El dossier policial, sin embargo, se completó con una pieza que llegó por otro camino. Un sobre sin remitente apareció en el buzón de la comisaría, con fotografías de Rómulo en la farmacia y de movimientos en la noche del incidente. Las fotos venían con una nota que decía: «Hagan su trabajo». La letra no era de Luda ni pertenecía a nadie del entorno obvio. El origen del sobre fue indefinido por un tiempo, pero la policía lo trató como una pista. Cuando finalmente se cotejaron las pruebas y la fiscalía adelantó que no había elementos suficientes para sostener la acusación contra Julia, ella salió de la estación con Ana entre los brazos, flanqueada por Igor y por la mirada de los vecinos que la miraban de forma ambivalente. No hubo desfile triunfal. La liberación fue un ejercicio de alivio mezclado con la humillación que había dejado la cárcel y la exposición pública. En su rostro una nueva fuerza, no la de quien vuelve a su vida como si nada, sino la de quien ha visto la fragilidad del mundo y sabe que debe recomponerlo de otra manera. La primera vez que Tatiana vio a Ana después de la liberación fue en el mismo hospital, en una habitación con cortinas corridas y luz pálida. La bebé estaba limpia, con las manos pequeñas apretando el borde de la manta. Cuando Tatiana la vio, el impacto fue contradictorio. Por un lado, la personificación de la traición que había atravesado su matrimonio; por otro, una criatura diminuta que nada sabía de las violencias adultas y que, sin embargo, pertenecía a su sangre. El narrador, con voz que se hace cercana, pero que no juzga, dejó que la escena respirara en silencio. Tatiana se acercó con pasos cortos. La mano que extendió no era de sorpresa solamente. Era un gesto que buscaba confirmar si en la palma de aquella niña había quizá ecos suyos. Al poner el dedo en la mejilla de Ana, Tatiana sintió algo que la quebró. No era amor exactamente, ni rechazo. Era una mezcla brava que la dejó sin aire. Por un instante, el hospital se redujo a la punta de los dedos que rozaban la piel tibia de la bebé. Si es mi sangre, pensó en primera persona, ¿qué me pertenece de ella? ¿El derecho al resquemor? ¿También la obligación de protegerla? No hubo respuestas, solo un latido que hizo eco en su pecho. La confrontación entre Tatiana y Julia, la escena que aguardaban todos y que debía resolver en parte la tensión más profunda, se dio en una sala privada de la clínica. No fue una escena pública ni un acto teatral. Fue una conversación áspera, cargada de silencios y de sollozos contenidos. Julia llegó con Ana en brazos y vestida de la humildad que le había tocado. Había en ella la intención de pedir perdón, de explicar y, si fuera posible, de tocar los bordes de una complicidad que jamás soñó tener con la mujer delante de ella. «No vine a pelear», dijo Julia cuando la puerta se cerró. «No quiero que esta criatura pague por los errores de los adultos». Tatiana la miró. En su rostro podía leerse la ecuación entera. Los años de trabajo, las noches sin dormir, la administración de una fábrica y la ruina de una confianza. La mujer a la que veía ahora frente a ella no encajaba en la caricatura que la prensa había construido. Había algo más humano, una fragilidad con la que Tatiana empezó a componer una nueva percepción. Pero el golpe del descubrimiento de la filiación la dejó temblando. «¿Por qué nadie me dijo esto?», preguntó Tatiana con una voz que se rompía entre el reproche y el asombro. «¿Por qué Víctor lo ocultó? ¿Por qué mi padre decidió guardar una vida entera bajo llave?» Julia negó con la cabeza.
No sabía apenas qué incluir en una historia que la excedía. «Yo no supe de Víctor», dijo ella. «Mi madre me habló de un hombre que ayudó cuando no había nadie. No supe de una familia. Si hay ira en vos, la entiendo. No vine a ocupar tu lugar. Vine a cuidar a mi hija». La conversación se transformó en una ceremonia de verdades que nadie pidió, pero que necesitaban decirse. Luda, que había sido la figura que destapó la caja, se sentó apartada y escuchó. Confesó, con voz rota, que su gesto de enviar las fotos fue un error, motivado por celos acumulados y resentimiento hacia Gabriel, no con la intención de sacar a la luz la paternidad que ahora se revelaba. Dijo que al ver las consecuencias, la culpa la consumió. Luda ofreció además una copia de las cartas de Víctor y una lista con los apodos que él había empleado para referirse a la mujer de la foto. Esas piezas, junto a la foto, constituyeron dos elementos probatorios que sostuvieron la afirmación, la carta y la memoria del confidente. La revelación de que Víctor había tenido una relación extramatrimonial cambió la lente con la que Tatiana miraba su pasado. Lo que antes era infidelidad de Gabriel frente a su figura, se volvió parte de una genealogía de secretos que incluía a su propio padre. La traición se mezcló con la herencia. Ya no era solo el marido el que había fallado, sino una cadena de silencios. En la prensa los titulares cambiaron su tono. De amante arrestada pasaron a secreta paternidad desvela media hermana. El morbo dio paso, en algunos espacios, a una lectura más profunda. Preguntas sobre legitimidad, sobre el poder que ejercen las familias adineradas para ocultar verdades y sobre el rol de las mujeres en esas tramas. El público, que había disfrutado de la rapidez del juicio, empezó a enfrentarse a la complejidad de los hechos. La fábrica, siempre en segundo plano como telón de fondo, se volvió un actor con voz propia. Con la credibilidad de la dirección herida, los socios exigieron medidas de gestión. Tatiana, sintiéndose incapaz de liderar con equidad ese proceso, mientras la bomba emocional seguía explotando a su alrededor, aceptó apartarse temporalmente de la dirección ejecutiva. Propuso a Carlos como interino y solicitó una auditoría externa. Fue una decisión práctica, mantener la empresa a flote, pero con una carga simbólica, ceder poder para preservar lo que había construido. La comunidad de trabajadores vio con división la decisión. Algunos la interpretaron como un acto de prudencia, otros como un retroceso ante la presión mediática. Gabriel, por su parte, se vio enfrentado a la posibilidad de perderlo todo: su matrimonio, su reputación y la capacidad de ser padre a la vista de la ley y la sociedad. No buscó excusas, intentó con actos torpes y sinceros recomponer. Propuso a Tatiana iniciar terapia de pareja, pidió perdón en público y se preparó para asumir las consecuencias laborales. Tatiana, con la serenidad de quien ha sufrido mucho y no desea añadir teatro, dijo que su prioridad no era la venganza, sino entender la verdad. Si la sangre nos conecta, pensó, no será mi tarea borrar la memoria, sino decidir si quiero construirme con esa presencia o dejarla ir. La exculpación de Julia llegó con formalidades. La fiscalía anunció la falta de pruebas para mantener la acusación y la liberación fue efectiva. No hubo celebraciones. La mujer que salió de la comisaría llevaba en sus ojos el peso de lo vivido y una decisión: rehacer su vida con Ana lejos del rumor. Igor y algunos vecinos la ayudarían. La comunidad tendría que reacomodarse. Julio, el padre biológico que no había sido identificado por la ley, no apareció en los registros. La paternidad estaba documentada en el afecto de una carta y en la memoria de una mujer que había cuidado en silencio. Un elemento que dio cierre parcial a la trama fue la aparición de una prueba adicional que comprobó la paternidad de Víctor. Un registro antiguo de la parroquia donde, en una nota marginal, figuraba el nombre de una niña y la alusión a un padrinazgo que Víctor había reconocido. No era una prueba genética, pero reforzaba la narrativa que Luda había descrito. Para algunos,
esas piezas fueron suficientes para aceptar la realidad. Para otros, la idea de sangre seguía siendo un concepto que requería pruebas biológicas. Fue entonces cuando alguien sugirió hacer una prueba de DNA privada entre las partes para aclarar todo y dar un cierre menos doloroso. No hubo tironeos públicos. La propuesta fue tomada en cuenta con la privacidad que el momento exigía. Cuando los resultados llegaron, no hubo escenas de película. La confirmación de la relación de parentesco entre Tatiana y Julia fue un hecho científico que no podía discutirse. La noticia volvió a sacudir a varios, pero especialmente a las dos mujeres. Saber que compartían sangre no arrancó sentimientos uniformes. Por el contrario, abrió un mapa de emociones contrapuestas: rabia, compasión, confusión y una extraña ternura que brotó cuando comprendieron que, por detrás de las decisiones de los padres, había dos vidas que no pidieron el secreto. La escena que siguió fue íntima. Tatiana y Julia se encontraron en la vieja sala de estar de la casa Venancio, un ambiente que tenía muebles pesados y el olor de tal vez demasiados recuerdos. Sentadas frente a frente, con un silencio que pesaba, comenzaron a hablar no desde la violencia, sino desde la precariedad propia que deja el saber que uno no eligió su historia. «No te pido que me perdones», dijo Tatiana. «Pido que me expliques cómo llevo esto mañana». «Yo tampoco pedí ser parte de esto», contestó Julia. «Solo quiero que mi hija no crezca con el peso de la vergüenza. Si ser tu hermana me obliga a pedir algo, es que nos tratemos como lo que somos, familia, aunque imperfecta». El narrador intervino con una voz que no juzga y que permite sentir la complejidad. La revelación que había comenzado como un escándalo de infidelidad se transformó en una llamada a revisar lo que entendemos por traición y por parentesco. La idea de que la amante es la hermana dejó de ser una frase escandalosa para convertirse en una pregunta sobre el significado de la familia. ¿Qué hacemos cuando la sangre nos une a quien nos hizo daño? ¿Y qué responsabilidad tenemos frente a un niño que nace en medio de esas tensiones? No todas las heridas se cerraron. Gabriel, acosado por la culpa, dejó en manos de un abogado la gestión del divorcio que probablemente vendría. Tatiana, con la firmeza de quien sabe administrar crisis, dejó en pie la posibilidad de diálogo y la de una separación temporal. Sus decisiones eran medidas: proteger a la fábrica, preservar la comunidad laboral y buscar un respiro para pensar sin la presión de la opinión pública. La fábrica, por su parte, inició una transición administrativa que incluyó la auditoría y un plan de contención de la crisis. Carlos aceptó el puesto de interino y prometió respetar la figura de Tatiana mientras ella resolvía su vida privada. La comunidad respondió con gestos diversos. Algunos empleados se mostraron leales a Tatiana aun cuando ella se apartó. Otros aprovecharon la incertidumbre para cuestionar la gestión. En el barrio, la vida siguió su curso con la capacidad humana de olvidar parcialmente los escándalos y de retomar la rutina. Para Julia, la liberación fue también el comienzo de una búsqueda por empleo estable. Nadie le devolvía la seguridad, pero su decisión de luchar por Ana la impulsó a buscar alternativas. En lo personal, la relación entre Tatiana y Julia nacía hoy con cicatrices y con una oportunidad. No hubo reconciliación inmediata ni promesas absolutas. Lo que hubo, en cambio, fue una mesa puesta para hablar, para interrogar el pasado y para construir una nueva forma de convivencia si ambas lo quisieran. En un movimiento que parecía más triste que heroico, Tatiana ofreció una cosa concreta: la posibilidad de que Ana tuviera acceso a cuidados médicos cubiertos por la fundación que la familia mantenía, y la posibilidad de que la niña creciera sabiendo la verdad sobre sus raíces, sin que el rumor la condicionara. «No espero que nos amemos como hermanas de la noche a la mañana», dijo Tatiana, «pero creo que merecemos la verdad, y si la verdad exige que nos cuidemos, que así sea». Julia aceptó con una mirada que no prometía olvido, pero sí una tregua. El desenlace de la investigación dejó a Rómulo con cargos formales por manipulación
y por haber fabricado pruebas, aunque el nombre de su instigador sí lo hubo, permanecía por un tiempo indefinido. La fiscalía anunció que seguiría investigando el origen del pago y las cadenas que condujeron al montaje, sin cerrar la puerta a la posibilidad de implicar a otros. Para la ciudadanía, la sensación fue agridulce, justicia parcial, pero la certeza de que los hilos más profundos de poder en la ciudad todavía no habían sido completamente revelados. Las últimas escenas de este relato mostraron a las protagonistas en momentos distintos que juntos cerraron el arco fundamental, sin pretender dar una solución absoluta. Tatiana caminando por el pasillo de la fábrica por última vez, como directora operativa antes de apartarse temporalmente, mirando a los obreros con una mezcla de pena y orgullo. Julia inscribiendo a Ana en un centro de salud donde podrá tener seguimiento. Luda visitando a la tumba de Víctor, con la culpa en el pecho, pero también con la honestidad de quien decidió decir la verdad. Gabriel buscando ayuda profesional para entender su conducta y, sobre todo, enfrentarse a la consecuencia de sus actos. En una conversación final entre las dos hermanas, ya no hubo gritos ni portazos. Hubo la construcción de límites y de pequeñas promesas. Se comprometieron modestamente a encontrarse por la niña, a hablar cuando las heridas lo permitieran y a no permitir que la prensa decidiera por ellas. Fue una y otra vez la sensación de que la verdad, por dolorosa que fuera, abría un espacio nuevo. El título que comenzó como escándalo, impactante. Ella descubre que la amante de su esposo es su hermana, una revelación impresionante. Encontró en ese momento su correspondencia emocional. La revelación había sido, en efecto, impresionante, pero su efecto no fue solo destruir. También obligó a las mujeres a reconsiderar sus identidades, sus lealtades y el modo en que protegerían a la siguiente generación. Quedaron preguntas abiertas. ¿Perdonará Tatiana a Gabriel? ¿Será la relación entre las hermanas un vínculo protector o una tensión constante? ¿Qué pasará con la propiedad de la fábrica y la disputa por el poder en la ciudad? No hubo epílogos definitivos. La vida, como siempre, continuó con sus días de rutina y sus estallidos inesperados. El relato cerró con una imagen que se quedó por un tiempo en los corazones de quienes lo vivieron. Tatiana y Julia, sentadas lado a lado en la sala de la casa Venancio, observando a Ana dormir en una cuna prestada y por primera vez imaginando con cautela la posibilidad de que la verdad les permitiera construir algo nuevo, aunque fuera a base de límites, cuidados y la lenta reconstrucción de la confianza. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios qué decisión crees que debería tomar Tatiana. ¿Recomponer su familia, separarse definitivamente o tomarse tiempo para decidir? Suscríbete para más relatos que exploran las complejidades de la familia, el poder y la verdad. Y comparte este video con alguien que disfrute de historias intensas y humanas.